Hoy hablamos de infartos y fuimos a consultar al doctor Alberto Zimmerman, que es neurólogo del Hospital Posadas, y hablamos del infarto cerebral. Las lesiones cerebrales de tipo vascular pueden clasificarse de dos maneras, las que son infartos cerebrales y las que son hemorragias cerebrales. Con respecto al infarto cerebral, es más común que las hemorragias y hay de diferentes clases según el tipo de arteria que se afecta, pero en realidad todas tienen en común lo que llamamos factores de riesgo, que es sobre lo que podemos actuar antes de que se produzca el ataque. El ataque cerebral o evento neurovascular tiene lo que llamamos factores de riesgo o factores predisponentes, que son muy comunes en la población general y, como decía antes, son las que podemos intervenir para tratar de que esto no se produzca. Las más comunes son la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el consumo de drogas, el sedentarismo y la obesidad. Serían las más comunes y, como vemos en la descripción, muchas veces se combinan en un mismo paciente o en una misma persona varios de estos factores de riesgo. Con respecto a la prevención primaria, que es actuar antes de que se produzca el ataque cerebral, esto es algo que está en manos de los médicos generales, de los médicos de familia, de los médicos clínicos, que lo que tienen que hacer es detectar los casos de hipertensión, de diabetes, actuar sobre el tema del sobrepeso en forma muy enfática para que esto no actúe sobre los vasos cerebrales. Y la otra cosa que es importante es difundir a la población lo que son los síntomas del ataque cerebral para que el paciente los reconozca inmediatamente y consulte, porque así como hay un viejo dicho que dice que el tiempo es oro, hay un dicho que tenemos los neurólogos vasculares y es que el tiempo es cerebro. O sea, cuanto más tiempo pasa entre que empiezan los síntomas y el paciente consulta, es mayor el riesgo de que quede con secuela. Hay un tratamiento que es el tratamiento trombolítico, que es un tratamiento que consiste en que se le inyecta dentro de las arterias una sustancia que disuelve el coágulo, porque el infarto se produce porque se forma un coágulo en una arteria del cerebro. Hay una sustancia que se puede inyectar en la sangre y eso disuelve el coágulo. El problema que tienen los fibrinolíticos es que tiene un periodo que llamamos de ventana, que es desde que empiezan los síntomas hasta que se puede aplicar, el periodo no puede ser superior a 3 a 4 horas. De manera que si el paciente demora en venir al hospital, o porque por ejemplo no tiene medio de transporte, si pasan las 3 horas o 4 horas no se puede hacer el tratamiento. Bueno, el infarto cerebral y el infarto más conocido por todos nosotros, que tiene que ver con el infarto de corazón, con el infarto de miocardio, así se dice, doctor Berman, que está preparadísimo. Estamos preparadísimos acá. Así se dice. En realidad la palabra infarto significa muerte de células producto de la oclusión brusca de una arteria. Es decir, que si se ocluye en el corazón va a ser infarto agudo de miocardio, si se ocluye en el cerebro será infarto cerebral, si se ocluye en el intestino será infarto intestinal. Eso significa que cualquier arteria del cuerpo se puede tapar. Normalmente... Perdón, te quiero interrumpir, Dale. Como siempre. Guido, el infarto, lo que provoca tener la posibilidad de tener un infarto, ¿es la misma? No importa que sea intestinal, de cerebral o de miocardio. Bueno, depende del lugar donde aparezca el infarto, puede tener diferentes formas. Es decir, que hay, primero lo que uno tiene que sospechar, que hay enfermedad arterial de base. Y como decía el doctor Zimmerman, el colesterol, el cigarrillo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo generan una enfermedad arterial conocida como aterosclerosis, que es el terreno predisponente para que una arteria se tape. Perfecto. Cuando eso no ocurre, a veces los infartos puede ser porque viaja un coagulito de un lado a otro y tapa una arteria en otro lado, como puede ser en el cerebro o como puede ser también en el intestino. Vamos a ver un video ahora que nos va a informar cómo, nos va a mostrar cómo es el tema del infarto. Acá vemos un corazón que está empezando a latir y en este sector vamos a ver, por ejemplo, una arteria. Estas son las arterias coronarias, ¿sí? Que es la que llevan sangre al corazón, son las primeras ramas de la aorta que sale del corazón. Paramos ahí, Luciano, un segundo. Fíjense que acá tenemos una arteria con la sangre que va pasando y esto que está en amarillo, si queremos hacer un acercamiento, eso que está en amarillo... A vos te vamos a operar de daltonismo. Es verde. Bueno, esto que está en verde amarillento, voy a negociar con... Un poco de humor, estamos hablando de infarto. Esto es lo que se llama la placa de colesterol. Esa placa de colesterol se produce por el cigarrillo, por el colesterol y por la hipertensión y todos los factores de riesgo. Esto es el terreno predisponente para que se tape la arteria. Seguimos adelante. Cuando esto está ahí, en un momento va a aparecer, vemos arriba a la izquierda de la imagen amarillo-verdosa, que se fractura la placa de colesterol y la sangre interpreta que hay un agujero ahí. ¿Y eso qué hace? Forma eso que se está apareciendo en la pantalla, que es un coágulo
que es el que tapa la arteria. Y ahí tapa completamente la arteria. Paramos ahí, Luciano. Esto hace que desde el coágulo hacia la parte distal no llegue sangre. Y claro, si no llega sangre, esta parte se queda sin oxígeno. Y si se queda sin oxígeno, va a tender a morirse. Por eso hablamos, como decía el doctor Zimmerman, el tiempo es oro. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo esté tapado, más va a ser la secuela o más va a ser el daño que quede. Obviamente que uno de los tratamientos históricos era lo que decía el doctor Zimmerman, que es el fibrinolítico, que es poner una sustancia acá que disuelva este coágulo, que puede o no ser efectiva dependiendo del tiempo que tardemos en darla. También lo que se hace hoy en día es hacer la famosa angioplastia o angioplastía, que es ir con un catéter hasta acá y poner un globo acá que infla y aprieta todo contra la pared para abrir la arteria nuevamente. Seguimos adelante. Obviamente esto ocurre y esto va a traer síntomas que ahora vamos a ver, pero fíjense, paramos ahí, Luciano, fíjense que cuando se tapa la arteria, todo este sector que está más oscuro es el sector del infarto. ¿Por qué aclaro esto? Porque no es que un infarto mata todo el corazón. Va a matar solamente el sector al que la arteria está llevando sangre. Obviamente que si la arteria que se tapa es muy cercana a su origen, puede ser que el infarto sea más grande. Pregunta, ¿ese tejido muerto se regenera o muere para siempre? Ese tejido muerto, si no se abre la arteria, queda como una cicatriz dentro del corazón que no se regenera. Okay. Entonces, como el pronóstico en cardiología depende mucho de cómo se contraiga ese corazón, cuanto mayor tejido cicatrizal esté el corazón, peor se va a mover ese corazón y peor es el pronóstico. Por eso es tan importante reconocer los síntomas y rápidamente acudir al médico, porque hay un tiempo también que se llama de ventana en el cual podemos abrir esa arteria y salvar este corazón que está acá, o este pedazo de corazón. Bueno, pero esto es lo que más me importa. Ha sido maravilloso ver, la verdad, a través de estas imágenes cómo se produce efectivamente este coágulo o ese taponamiento de la arteria. Pero ¿cuáles son los síntomas? ¿A qué tengo que estar atento yo? Si estoy en mi casa, si estoy en el trabajo, si estoy corriendo, si estoy haciendo ejercicio, ¿qué es lo que tengo que decir? Bueno, esto no hay tu tía, me voy al hospital. Ahora Luciano nos va a poner una típica, podemos sacar el video, Luciano, y ponemos una típica imagen de la persona con infarto. Normalmente la falta de oxigenación al corazón se traduce como dolor de pecho. ¿Sí? El dolor de pecho normalmente es un dolor opresivo, como si te pisara un elefante el pecho detrás del esternón, que puede irradiarse hacia el cuello o hacia ambos miembros superiores, normalmente el izquierdo, pero también puede ser el derecho, incluso hacia la espalda. Vemos esta sensación, esta típica imagen de agarrarse el pecho y que duela, sí, que puede o no asociarse a otros síntomas, como puede ser, por ejemplo, la falta de aire, palpitaciones o sudoración importante, la famosa sudoración fría. Esto genera una alarma. Cuando uno tiene un dolor de este tipo, tiene que rápidamente acudir al médico, porque con un electrocardiograma en ese momento uno puede decidir y ver si se está produciendo o no un infarto. Otra pregunta. Dale. Hay mucha gente que no tiene este síntoma tan claro, ¿verdad? Y no siente ese dolor opresivo en el pecho, ni tampoco el adormecimiento de sus miembros o esta sudoración a la que estás haciendo referencia. Bien. Lo que no significa que lo que le está sucediendo dentro del cuerpo no sea igualmente grave y que necesita la misma urgencia para llegar al hospital. Entonces, ¿hay otra cosa más sutil que no debemos dejar pasar por alto? Este leve dolor en el pecho o este dolor de cabeza intenso. No sé, estoy inventando, quiero que me digas. Lo primero que tenemos que ver es que la intensidad del dolor no tiene que ver con gravedad, porque un dolor más fuerte o menos fuerte depende del umbral de dolor de cada uno. Claro. Uno ha escuchado pacientes que tienen un dolor muy leve y el infarto es enorme, o pacientes que tienen un dolor terrible y el infarto es chiquitito. Primero eso. Segundo, lo que hay que tener en cuenta es que las mujeres suelen tener síntomas más atípicos, capaz más tipo puntada, que aparecen más raros o capaz que una acidez, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Pero el punto clave acá, además de las características del dolor, es el ritmo. El ritmo del dolor para poder decir que esto es un dolor de causa cardíaca o no. Normalmente estos infartos no suelen avisar. Y como no suelen avisar, uno se encuentra con ese dolor. Pero la mitad de los infartos sí avisan. ¿Y cómo avisan? Con ese tipo de molestia que aparece, por ejemplo, durante el esfuerzo, pero con el reposo se desaparece, se va. Entonces uno dice, momento, no solamente es la característica del dolor, sino es cómo se va comportando ese dolor. Yo subo una escalera, me falta el aire o me duele el pecho, tengo que ver qué pasa, porque terminé ese esfuerzo y se me va, eso está significando algo. Independientemente de eso, también puede aparecer un desasosiego, una sensación de disconfort, que no necesariamente tiene que aparecer dolor de pecho, puede aparecer también como falta de aire solamente.
Muy importante que si uno detecta algo que no es normal en uno mismo y que está en la zona del tórax, consulte. Porque si es una gastritis o es un espasmo del esófago porque uno comió algo, porque hay reflujo, bueno, será una gastritis, es un poco menos grave que tener un infarto en ese momento. Por eso es importante es descartarlo, digo, porque esto es tan habitual en las mujeres, la sensación que vos hacías referencia de la puntada. Sí. Y estamos acostumbrados, no sé si es una cuestión cultural o no, a que nos digan, bueno, por ahí tenés un gas, es un gas. ¿Viste que uno escucha y dice, claro, es un gas que está perdido por ahí? O efectivamente te cayó, estás angustiada y desestimamos estos síntomas y después llegamos tarde, lamentablemente. Por eso hoy en día en la mayoría de las guardias se hace un esquema que se llama de repartición o de análisis, que es: llega el paciente con un dolor de pecho o con una molestia. Yo puedo decir, por características, esto es definitivamente no cardíaco, definitivamente cardíaco o dudoso. Si es cardíaco, por el dolor lo voy a internar independientemente como esté el electro. Si es no cardíaco, se va a la casa. Y si es dudoso, ¿qué se hace hoy en día? Lo observo. Lo dejo internar unas 8 o 10 horas, le hago varios electrocardiogramas y análisis de sangre. En ese periodo ya se me define para dónde va el tema. Bueno. Entonces es muy importante porque concurrir una guardia nos permite sacarnos claramente la duda si esto va a ser o no va a ser un infarto. Súper interesante, tan interesante que los propios médicos tienen también consultas que hacerle a Guido, así que en un ratito después de la pausa, porque desde el lado de cada uno se ocupa, inclusive por parte del pediatra y de los chicos, esto tiende a desestimarse totalmente. Los chicos parece que no tienen problemas en el corazón. Esto vamos a estar hablando en un ratito nada más. Así que no se muevan de ahí. Recuerden que nos pueden llamar a qué teléfonos. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, venimos rapidito, no se muevan. ¿Sabías que se llama infarto a la necrosis de algún órgano debida a una insuficiencia en el suministro de sangre ocasionada por el bloqueo de una arteria? Los infartos pueden producirse en cualquier órgano o músculo. Los infartos más comunes son los que se producen en el corazón, el cerebro y los riñones.